a través de él no podía descender el Cristo. Entonces dijo, yo me voy a sacrificar para que haya un sustituto que me va a sustituir, el cual es C. Entonces, ¿qué es justo? Una persona que hace una balanza, porque la justicia no existe en los planos superiores. La justicia existe en el universo, en el plano creado. ¿Por qué? Porque aquí existe la dualidad y necesitamos una balanza blanco y negro. Padre Cristo, en esta tarde, este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Dándole las gracias una vez más a todos los que se están suscribiendo cada día a este canal Revelación y Poder, a esta plataforma de YouTube. Este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Estuvimos hablando hace unos días acerca del sacrificio de Abel y hablamos muchas cosas interesantes. En este día te voy a presentarme delante de Dios. Dios mío, en este día, Padre eterno, Jesucristo, Dios, Padre de la creación, en tu nombre presentamos todo el argumento que vamos a manifestar en este día para tu gloria y para tu honra, para que tu nombre sea glorificado. Y que tu Espíritu me dé la sabiduría, la inteligencia y el poder, y que mis palabras se hagan sazonadas con sal, de tal manera que los que van a escuchar en este día puedan entender las cosas que vamos a hablar, ya que tú me has dado la facultad de interpretar tu palabra, tus escrituras que están plasmadas en la Biblia de una forma profunda y a veces chocante contra los que tienen religión en su corazón. Padre, te damos gracias por esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Cristo, una vez más, nuestros amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, decíamos que en el programa anterior estuvimos hablando del sacrificio de Abel. Y para que usted tenga una noción, porque venimos en el día de hoy a hablar la purificación según la ley. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Pero déjeme decirle que por mucho tiempo se ha estado predicando, porque no es que somos ignorantes ni que han sido ignorantes, sino que según el maestro, como le ha enseñado, así cree la persona. Pero lo bueno sería que los maestros que tenemos ovejas que dependen de nosotros, tenemos que enseñarle a depender de nosotros, en el sentido de que lo que nosotros enseñamos es para hacer una plataforma para que tú directamente tengas una relación con el Creador. Pero no ha sido así. Pero en el día de hoy vamos a tratar de dar a entender eso, porque por ejemplo, yo tengo argumentos para decir que la gente predica que el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín, porque Caín le llevó de que verdura, porque Caín trabajaba como labrador de la tierra. Yo no estoy diciendo que eso no es así, eso es así. El problema está que también dice que Abel sacrificó un cordero y derramó sangre, porque en antigüedad era así que se purificaba la persona. Yo le estoy diciendo que el día de hoy el tema se va a llamar los sacrificios por la ley. Entonces, ¿qué pasa? Estoy buscando palabras. Lo que quiero dejar de entender es que cómo es posible, yo voy a leer un texto muy profundo ahorita, porque lo voy a explicar con mucho lujo de detalle, cómo es posible que si el pecado existe de una manera espiritual, todavía no existe ley en este plano para decir qué es pecado y qué no es pecado, qué es bueno y qué es malo. No existe la ley, porque se supone que la ley vino por Moisés. ¿Qué usted cree, productor? Y si la ley vino por Moisés, estamos hablando aquí de Caín y Abel, las dos primeros seres humanos. No estoy diciendo que no había más raza, yo había raza aquí, antes de Caín y Abel. Me estoy refiriendo a los primeros seres humanos que provienen supuestamente de la genética divina. Entonces, hay un texto que ahora me acordé, para mi amado productor, si está por ahí, que habla en Juan 8, que lo podéis ir buscando, lo que yo voy hablando aquí, de cuando dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, él es mentiroso desde el principio y él es homicida. Entonces, ¿cómo es posible que el primer asesinato que se comete en la Biblia está ahí en Caín y Abel, y a mí me están hablando
de que ya Abel había sacrificado un cordero. Eso no cabe en la lógica humana, porque todavía el asesinato no existía, ni la forma de cómo matar a alguien existía. ¿Me está entendiendo? Porque lo que enseñaron a la guerra, los ángeles caídos que enseñaron a la guerra, están en Génesis 6. Y cuando yo estoy hablando de capítulo 6, aquí estoy hablando de capítulo 4. Entonces esto es antes de. Entonces, ¿cómo es posible que hay gente que porque no se meten a profundizar y a preguntarle a nuestro creador cómo son las cosas, se atreven a decir que él sacrificó un corderito? Muchos también dicen de que cuando Adán y Eva pecaron, cuando se taparon de que se taparon de que con la hoja de higuera, también de que sacrificaron otro corderito, cogieron de que la piel y le vistieron a Adán y Eva. Yo no entiendo eso, porque todavía no existía cuerpo. El cuerpo aparece cuando dice en el versículo 21 del capítulo 3, y Jehová lo vistió de piel. Pero esos son otros asuntos. Estoy diciendo eso para que usted vea que el sacrificio que la gente dice que Abel hizo mejor que el de Caín, fue que él sacrificó un cordero, derramó su sangre y dice que a Dios le gusta eso, y él purificó su pecado, ¿me entiende? Y dice que Caín le trajo repollo, no sé qué, si fue verdura, remolacha. La cuestión, como era labrador, usted insinúa que como él cuidaba, era labrador de tierra, le trajo verdura, y a Dios no le gustó eso. No, eso no fue así. Por esa razón, estoy dando este relato y vamos a proceder leyendo el texto base de este día de hoy. El tema de hoy se llama lo que es purificado según la ley, o la purificación según la ley. Según la ley. Según la ley. Porque la Biblia dice que antes usted cada año sacerdote entraba, espiaba los pecados de todos. El próximo año hacía lo mismo, pero que hubo un sacrificio cuando vino Jesús, de una vez para siempre. Entonces yo lo que yo quiero explicar en este video es de dónde es que sale el supuesto sacrificio de sangre que Abel hizo. Sí, claro, hubo un sacrificio de sangre, pero no es el que usted piensa. Hay un sacrificio de sangre que fue la muerte de Abel, que fue Caín que lo mató, pero hay que ver por qué él ofreció más excelente sacrificio que Caín. Porque él no se mató a sí mismo, él no se suicidó, con él cometieron homicidio. Entonces, significa que que el sacrificio que Caín le presentó al Señor Jehová, dice que fue el fruto de la tierra. Según la lectura que yo leí en el video anterior, me da a entender que el fruto de la tierra que le entregó fue la sangre que derramó Abel. ¿Por qué yo lo digo? Porque dice que la sangre de Abel, la tierra clama desde la tierra, de la boca de la tierra. Entonces, yo le estoy dando una interpretación para que usted pueda entender que el sacrificio que Abel hizo mayor que Caín fue que él, entendiendo que él estaba mezclado o salpiqueado, como digamos por ahí, tenía un espíritu divino y un alma corrupta. Él lo que hizo fue que se ofreció a sí mismo para que el linaje donde venía el Mesías estuviera puro, porque el Mesías no iba a poder nacer por un linaje contaminado. Ese fue el sacrificio que Abel hizo mayor que el de Caín. Por esa razón el tema de hoy se llama lo purificado según la ley. Y vamos a leer un texto que se encuentra en Hebreos 9:22. Dice de la siguiente manera, 2 comillas tiene: y casi todo es purificado según la ley. Y casi todo, no todo, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. De ahí es que viene que usted dice que porque Abel era criador de ovejas, pastor de ovejas, y dice que él de la primicia de la oveja más gorda dio un corderito al Señor. Usted se imagina que lo mató. Todavía no existía la esencia de matar, el asesinato. La esencia de matar no existe. Por eso yo creo que el productor me busque el texto que está en Juan 8 que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, él es el homicida desde el principio. Dando a entender que el primer homicida fue Caín. O sea, Abel no era homicida. Abel no sabía cómo sacrificar. Todavía no existía la forma de cómo matar. Ay,
Dios mío, me voy a beber un traguito de agua. ¡Ay, santo! ¿Cómo? La Biblia dice que casi todo es purificado según la ley con sangre. Ahora, hay un texto en Levítico, no me acuerdo el capítulo, si es 21 o 22, que dice: la vida de la carne en la sangre está. Me supongo yo que cuando se sacrificaba un animal, la sangre de ese animal le daba vida a quien se le daba el sacrificio. Me supongo yo que, como la Biblia dice en el capítulo 17 de Hechos, que Dios es el que da vida y aliento a todas las cosas, y no necesita que hombre haga nada por él, porque él le da vida y aliento a todas las cosas. Dice, y él no es honrado ni es adorado por templo hecho por mano de hombre. Entonces, me preguntaría yo, ¿para quién era que se le hacían esos sacrificios? Yo tengo una suposición, eso soy yo que tengo una suposición, y yo estoy queriendo creer que era que Dios revelaba qué tipo de sacrificio había que hacer para que el diablo no atacara a los entes que él había elegido para que manifestaran su poder. Eso soy yo que digo, yo no estoy diciendo que así, yo estoy suponiendo. Pero miren aquí el texto bíblico, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Entonces, el primer homicida fue el diablo. Entonces, ¿quién fue el primero que mató a quién? Quien mató a Abel fue Caín. Entonces, ¿cuál fue el sacrificio que Abel hizo mejor que Caín? Ofrecerse para que lo mataran. Me pregunto yo, ¿Abel ofreció mayor sacrificio que de Caín? No porque él mató un cordero, porque todavía el espíritu de homicidio no existía. Ven que le leí que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y él es el homicida del principio. Dame a entender que el primer espíritu que se manifestó de homicidio fue a través de Caín. O sea, Caín fue el instrumento que fue usado para sacrificar a Abel, pero el deseo de Abel lo tenía Abel. Por eso fue que el sacrificio de Abel fue mejor que de Caín, porque fue el que deseó que lo mataran, porque él entendió que si el Cristo iba a nacer y él estaba mezclado, no podía nacer en esta dimensión. Por tanto, él dijo: tengo que dejar que me maten. ¿Cómo yo lo sé? Porque dice: he aquí el pecado está a la puerta, si tú lo matas está bien, y si no, no. Dice la Biblia, lo dice ahí en el capítulo 4. Ahora, yo le voy a leer un texto en un ratito que usted va a entender, pero antes, para dejarle esto bien concreto, dice así. Por ejemplo, cuando en el capítulo 4:25 dice que conoció Adán de nuevo a su mujer, la cual dijo Dios me dio un hijo en sustitución de Abel. ¿Qué significa eso? Lo que ella está dando a entender es que Abel estaba salpicada, esa alma no estaba pura. Al estar impura, esa alma no podía servir para el nacimiento del Mesías, porque el Mesías es un alma pura que viene desde la eternidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el sacrificio que Abel hizo mayor que de Caín fue ofrecerse. El deseo que tuvo Abel fue que hizo que Caín lo sacrificara. Aunque fue un homicidio, el sacrificio de Caín fue malo porque él cometió homicidio, trajo un espíritu de homicidio, de asesinato. Pero el deseo de Abel fue morir para que su alma fuera sustituida. Lo dice el versículo 25. Me sustituyó un hijo, es el nombre del hijo que sustituyó al alma de Abel. Note que cuando usted lee el capítulo 5 de Génesis, dice: esta es la generación de Adán, el día que fueron creados. Y dice en el versículo 4 o 5: y tuvo Adán un hijo 130 años después, a su imagen y conforme a su semejanza, llamado Set. Entonces, el Mesías procede de Set. ¿Quién es Set? Es el alma que suplantó el alma de Abel. Por eso el sacrificio de Abel es tan importante. Y Jesús se compara diciendo: el sacrificio de Jesús habla mejor que el sacrificio de Abel, dando a entender que Jesús vino a sacrificarse por toda la humanidad, pero que Abel se sacrificó para que naciera el Mesías.
Gloria al que vive. ¿Por qué yo tengo tanta convicción? Vamos a leer un texto. Dice así, el texto está en Romanos 5, 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿te das cuenta? La gente cree que el pecado entró, dice por nosotros. No. El primer hombre fue Caín. Ya el pecado existía en la dimensión espiritual donde se ocurrió todas las cosas. Pero entró a este plano a través de Caín. Amén. Una de las manifestaciones de ese pecado fue el homicidio. Ese es uno de los pecados. Y por el pecado la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Estoy diciéndole lo que le estoy diciendo, por eso tengo tanta convicción. Ahí me están diciendo que el pecado espiritualmente existía, pero no había ley. No había ley para inculpar. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, dando a entender, no hay una ley que me motive a hacer esto y aquello. Pablo dijo, yo no sabía lo que era la codicia hasta que no leí la ley. Entonces, ¿cómo es posible que Abel sabe que hay que matar un cordero, derramar la sangre para expiar su pecado? Porque yo se lo leí ahorita, dice, casi todo es purificado con derramamiento de sangre según la ley. Pero que esa ley no estaba, porque le digo algo, usted que me está escuchando, esa ley vino a través de Moisés. Todavía Moisés no nació ahí. Yo quiero que usted me explique cómo Abel sabía que había que matar un cordero para derramar sangre para expiar el pecado, si esa ley vino a través de Moisés. Que lo alabe si puede. Usted puede, alábelo. Si usted puede, alábelo. Entonces el sacrificio de Abel, que fue el tema anterior, y aquí el que estoy ahora continuando es, casi todo es purificado según la ley, con sangre. Entonces el tema es lo purificado según la ley. Entonces, la sangre que se derramó en el episodio de Caín y Abel fue la sangre del mismísimo Abel, que hasta el día de hoy dice que clama por Abel. Dice, por la fe Abel dio más excelente sacrificio porque tuvo testimonio de que era justo. Entonces, ¿qué es un justo? Una persona que hace una balanza, porque la justicia no existe en los planos superiores. La justicia existe en el universo, en el plano creado. ¿Por qué? Porque aquí existe la dualidad y necesitamos una balanza, blanco y negro. Y así, una balanza. Entonces, él era justo, él pudo entender que como él estaba mezclado, a través de él no podía descender el Cristo. Entonces él dijo, yo me voy a sacrificar para que haya un sustituto que me va a sustituir, el cual es Padre Cristo. Y hasta la próxima.